Buenos días. En primer lugar, permítame agradecer al comité organizador la oportunidad de presentar nuestro trabajo Caracterización del patosistema Potivirus Diocorea especie en Cuba, bases para el manejo de las enfermedades asociadas. El género Diocorea comprende alrededor de 650 especies. Es uno de los cultivos de uso por la humanidad desde tiempos ancestrales. Alrededor de 20 especies son comestibles y 10 se emplean con fines comerciales. También se destaca el uso de alrededor de 30 especies para la obtención de metabolitos secundarios que tienen empleo terapéutico por la humanidad. El ñame ocupa el cuarto lugar mundial en cuanto al volumen de producción entre raíces y tubérculos tropicales. Colombia y Brasil son los principales productores en nuestro continente y el tubérculo es una fuente de carbohidratos, vitaminas, minerales y la mayor parte de los aminoácidos esenciales, por lo cual constituye un cultivo fundamental en cuanto a la seguridad nutricional en varias regiones tropicales del mundo. El cultivo afecta fundamentalmente por nemátodos que causan afectaciones directamente en el tubérculo, enfermedades foliares causadas por hongos y enfermedades asociadas a virus. En este tercer aspecto centraremos nuestra exposición del día de hoy. Se estima que alrededor del 25% de la producción mundial se pierde durante el cultivo o en la post cosecha por la conjunción de estos tres elementos. 25 especies de dos géneros virales han sido informadas en el cultivo. Sin duda los potivirus son los que causan las mayores pérdidas económicas y dentro de este género se destacan el ñam mosaic virus y el ñam mosaic virus. Por otra parte, es importante destacar que en este cultivo la ocurrencia de infecciones mixtas complejiza mucho el manejo de las enfermedades y es un elemento muy común en áreas productivas. Ahora, estos potivirus se transmiten de forma vertical a través de manera de plantación al ser un cultivo propagado agámicamente y, muy importante también, se han destacado hasta alrededor de 6 especies de áfidos que transmiten estos virus de forma no persistente. La enfermedad, definida como cualquier desviación del estado fisiológico normal de un organismo de partes de él, no siempre ocurre con la llegada de un virus a una planta. En este sentido, hay que entender que es una compleja interacción entre al menos 4 elementos fundamentales, o sea, el hospedante, que puede estar caracterizado por especies más o menos susceptibles al virus, los virus, que también pueden tener razas más o menos virulentas, y la transmisión, ya sea por insectos o cualquier forma de transmisión. Pero también se conjuga un cuarto elemento, que es el medio ambiente, o sea, interacciones con factores de tipo abiótico e incluso de tipo biótico. O sea que esto conforma lo que se conoce como el tetaedro de la enfermedad, de forma tal que podemos concluir que no siempre la evolución no siempre evoluciona a una enfermedad la interacción entre un virus y una planta. Es por ello que para enfrentar el manejo de enfermedades virales en cultivos se debe partir del mayor conocimiento posible del patosistema en cuestión, con la premisa de que no existe un enfoque único y que se deben realizar acciones individualizadas e incluso rediseñar los sistemas agrícolas en detrimento del agente patógeno, persiguiendo 3 objetivos fundamentales: la seguridad, la rentabilidad y la durabilidad del proceso. En cuanto al manejo específico de enfermedades asociadas a potivirus en Diocorea especie, los investigadores han seguido 3 líneas fundamentales de trabajo: la producción de materia de plantación libre de virus, ya sea por métodos convencionales o incluso empleando técnicas biotecnológicas, el manejo de insectos vectores y la obtención de cultivares resistentes, aunque en esta última, hasta la fecha no se han informado resultados prominentes. Un aspecto bien importante en toda la concepción de nuestro trabajo de investigación es precisamente la amplia biodiversidad con que cuenta el género Dioscorea en el INIVIT. Acá contamos con 120 secciones de 5 especies de Dioscorea: alata, esculenta, bulbifera, trifida y cayenensis, incluso representada por 2 subespecies, rotundata y cayenensis. Acá una representación de la amplia biodiversidad, de la morfología de los tubérculos en nuestra institución. Ahora, nuestro trabajo consistió en primer lugar en la observación de síntomas foliares en todas las asecciones con que contamos en el INIVI. En el transcurso de 2 campañas consecutivas, 2016, 17 y 17, 18, se recogieron 479 muestras foliares sintomáticas en toda esta diversidad genética. Ello nos permitió agruparlas en 7 síntomas obtenidos de las 5 especies. Y estos síntomas fueron, por ejemplo, mosaico severo, enrollamiento y clorosis, bandeado lineal. Y esto, unido con la especie en que era colectada, nos permitió caracterizar hasta 25 grupos de especies, síntoma-especie. Esto quiere decir, por ejemplo, el bandeado amarillo internerval recogido en Diocolata lo caracterizamos como BAA. Como se puede apreciar, existió una amplia diversidad de síntomas en todas las especies estudiadas. Esto caracteriza precisamente todos los estudios de sintomatología realizados en Dioscorea alrededor del mundo. Ahora, nunca se pudo establecer una secuencia entre un síntoma y otro.
Nunca un síntoma derivó a otro. Y el comportamiento de los síntomas fue diferente en cada grupo de especies. Por ejemplo, hay que destacar que el síntoma enrollamiento y clorosis en Discorea retundata, aquí en la letra C, ocupaba parte de las guías, pero en las secciones nuevas de la planta no se manifestaba. Otros, como el mosaico severo en Dioscorea trifida, este que aparece acá en la D, ocupaba toda la hoja, incluso toda la sección de la planta, y la planta llegaba a morir sin llegar a completar su ciclo productivo. Muestras de todos estos grupos síntomas especies fueron enviados al Instituto CIAP, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, para la observación en microscopía electrónica mediante la técnica del LIFT-TIP. En este caso hay que señalar que tanto en todos los casos del mosaico severo, el enrollamiento y clorosis, el bandeado amarillo, el mosaico ligero y las islas verdes aparecieron partículas de entre 800 y 950 nanómetros de morfología típica de los potivirus. En este caso también se enviaron algunas muestras asintomáticas, de hojas asintomáticas como una especie de control, y nunca se observaron partículas en las mismas. De forma paralela, también muestras de todos estos grupos síntomas especies fueron observadas en otro laboratorio mediante el empleo de la técnica ACP-ELISA, una variante de los ELISAs tradicionales, empleando el anticuerpo monoclonal de la casa comercial DSMZ alemana. En este caso, hay que destacar que los grupos en los cuales observaron partículas típicas de los potivirus también resultaron positivos por esta técnica, y de los 25 grupos que se habían conformado, 14 resultaron positivos. Vale la pena señalar que algunos de estos grupos síntomas especies presentaban reacciones con el cuádruple, incluso con el doble, incluso con el cuádruple del valor establecido por el límite de corte, señalando una alta reactividad en este caso. Ahora, los grupos clorosis extendida y de formación foliar nunca aparecieron eh, positivos, ni se observaron partículas virales, ni tampoco se observaron reacciones positivas con el anticuerpo monoclonal de la casa comercial de DSMZ. Esto puede indicar precisamente la ocurrencia o la presencia de otras enfermedades, de otros virus que pueden caracterizar. A partir de los resultados obtenidos en la microscopía electrónica y en los ensayos ELISA, con los 14 grupos síntomas especies que resultaban positivos a ambas técnicas, se procedió a la aplicación de la RT-PCR con cebadores específicos genéricos para el grupo de los potivirus propuestos por Chen y colaboradores en el 2010, y específicos para el YMV y el YMV propuestos por Munford y colaboradores en el 1997. En primer lugar, esto nos permitió una correspondencia del 100% en los diagnósticos ACP-ELISA y RT-PCR para el caso de las especies de Dioscorea lata y Dioscorea cayenensis. Esto adquiere una importancia fundamental en el caso de Cuba, pues estas son las especies en las cuales están los principales cultivares comerciales en las áreas de producción en nuestro país. Por otra parte, se pudieron obtener 6 grupos síntomas de especies positivos al YMV y 7 positivos al YMMV. Y se pudo también verificar la ocurrencia de 3 infecciones mixtas, 2 en Dioscorea lata y 1 en Dioscorea cayensis de especie retundata. Esto coincide con los resultados obtenidos por investigadores realizados fundamentalmente en las regiones productoras de ñame en África, donde la ocurrencia de infecciones mixtas es muy común en estas especies. A partir de los resultados de la RT-PCR, se pudieron aislar y clonar los fragmentos de CDNA que tenían la talla esperada según los primers empleados, ya tanto para YMV como para YMV, y las muestras de YMV se pudieron comparar con las 45 muestras disponibles en las bases de datos internacionales. En este caso, en el ideograma consenso obtenido, nuestros 4 aislados se agrupaban en una región específica del ideograma. Sin embargo, en el caso del YMV, en el cual la comparación fue con 55 muestras, se pudieron obtener agrupaciones distintas en diferentes extremos del ideograma. Esto sugiere una mayor variabilidad en las muestras de las poblaciones de YMV como compuestas en nuestros bancos de genoplasma. En este caso hay que señalar que en los bancos de genoplasma de NIBI se han hecho introducciones de varias regiones del mundo, y lo cual puede ser la fuente de esta variabilidad. Posteriormente, a partir de la observación de la amplia variabilidad de síntomas y los diferentes efectos que causaban en las diferentes especies vegetales, se procedió a estudiar la severidad de enfermedades asociadas a potivirus, para lo cual se empleó la escala de Nouna y colaboradores en el 2001, que prevé la aplicación de una escala de 5 valores, de 1 al 5, donde 1 significa la ausencia, 0% de enfermedad en las hojas en las síntomas foliares, y 5 después, posteriormente, con valores proporcionales hasta 5, que es más del 75% de la afectación en cuanto al número de hojas evaluadas. Para ello se emplearon 4 cultivares, Belep, Guinea, Volador y Cuscús, los 4 pertenecientes a 4 especies diferentes. O sea, Belep es Dioscorea lata,
guinea de Dioscorea caenesis, especie rotundata, volador de Dioscorea bulbifera y cuscús, que es Dioscorea trifida. Acá se realizaron 3 evaluaciones entre los 90 y 250 días mensuales, y se procedió después a estimar la medida de la afectación por planta. En todos los casos se pudo comprobar que en la segunda evaluación se alcanzaban los máximos valores para los 4 cultivares y que luego las medias nos permitían establecer entonces que los cultivares Belep y Dioscorea y Guinea, alcanzaban valores intermedios, mientras que para el cultivar volador se alcanzaba una afectación siempre por debajo del 20, nunca se observó afectación, o sea, 1% de ausencia total de síntomas foliares, y en el caso de cultivar Kukuch, la enfermedad alcanzaba el mayor grado de la escala, más del 80, 75, entre 65 y 100% de afectación de la escala. Estos resultados coinciden para el caso de cultivar Belep con resultados realizados en el ITA de Nigeria, con 40 cultivares de la especie de Dioscorea lata, y también en áreas de producción para el caso de cultivar Guinea, con áreas de producción en la región de producción de Nigeria, para el caso de cultivar Guinea, que es un cultivar de la especie de Dioscorea rotundata. Hay que señalar también que los investigadores proponen siempre que en esta escala de susceptibilidad, valores superiores a 4 indican alta susceptibilidad, pero valores inferiores a 3 indican tolerancia. Esto es un resultado muy importante para el diseño de nuestro sistema de manejo. ¿Por qué? Porque la tolerancia puede ser vista como una forma de resistencia de las plantas. O sea, aquí los investigadores proponen, hay 2 escuelas. ¿Qué es más importante? Obtener cultivares resistentes, en los cuales la incidencia de enfermedad es 0, o obtener cultivares tolerantes, en los cuales la incidencia de enfermedad en campo aumenta, pero la afectación económica resulta menor, vamos a decir así, resulta tolerable desde el punto de vista económico. Esto permite establecer, mediante el empleo de cultivares tolerantes, esquemas de manejo que sean más perdurables en el tiempo, con afectaciones que no llegan a ser tan significativas económicas y con cultivares que ya tienen la aceptación de los productores. Otro elemento bien importante en el diseño de cualquier sistema de manejo es la evaluación de todas las posibles fuentes de inóculos asociadas al cultivo. Es por ello que nos decidimos a reconocer, en primer lugar, todas las advencias asociadas al cultivo en las áreas del instituto, y en este sentido se pudieron caracterizar hasta 26 géneros de plantas de 15 familias botánicas asociadas al ñame. De ellas, 10 especies de 8 familias resultaban positivas a potivirus, empleando para esto el mismo cepelisa que anteriormente descrito, y de ellas, incluso Euphorbia verderófila ya había sido reconocida como hospedante nativa de potivirus en áreas de producción en Nigeria por la sala y colaboradores. En el caso cubano esto adquiere una relevancia importante, pues es una práctica de los campesinos en condiciones de producción es de dar cierto nivel de hierbamiento posterior a los 3-4 meses de establecido cultivo. Y en este caso habría que añadir, eliminar estas especies que pueden ser, o sea, preservar otras especies de plantas que no sean hospedantes, pero estas que ya han sido probadas como hospedantes alternativos de potivirus deben eliminarse en cualquier caso. De forma paralela y a partir de las muestras sintomáticas obtenidas, se pudo proceder a la secuenciación masiva y al ensamblaje de los genomas, para lo cual se empleó la plataforma Illumina Solexa GALS. Esto nos permitió la obtención del primer mapa genético de aislado cubano del Yam Mosaic Virus de 9.459 nucleótidos, en el cual se pueden diferenciar las 11 proteínas funcionales que caracterizan a este género, o sea, el género de los potivirus. Por otra parte, en el caso del Yang Mosaic Virus, se pudo obtener un mapa de 8.983 nucleótidos, pues la proteína P1 solamente se pudo obtener de forma parcial. Esto, como ya hemos dicho, estas son las 2 primeras secuencias de estos 2 virus completas o casi completas, informadas y ya depositadas en las bases de datos internacionales, y además es un punto de partida para cualquier estudio importante desde el punto de vista de filogenia, que nos permita reconocer un poco el árbol evolutivo de estos virus. Nos centramos ahora en la obtención de materia de plantación libre de potivirus. Acá volvemos a chocar con las diferencias botánicas de las especies de ñame estudiadas. Sucede que Dioscorea caenesis, o especie rotundata, no produce bulbilos aéreos, y es por ello que el campesino tiene que dejar parte de la producción de un año para otro con vistas a materia de plantación para la próxima campaña. En nuestro caso nos vemos obligados a recurrir al apoyo de las técnicas fitológicas, pero aquí añadimos el empleo de agua, ozono disuelto en agua, a los explantes antes del momento de la iniciación in vitro. Para esto diseñamos un equipo a partir de un generador de ozono tradicional y un reactor en el cual
se podían exponer estos explantes al ozono disuelto en agua. Se aplicaron 3 dosis desde 1 hasta 2 ppm y desde 10 hasta 20 minutos, y las microplantas obtenidas fueron diagnosticadas con el mismo ACP ELISA descrito anteriormente. En ese sentido, ¿qué sucedió? A partir de 1,5 partes por millón y 10 minutos, todos los tratamientos alcanzaban una meseta de eficiencia medida como cantidad de fitoplantas sanas sobre cantidad de plantas tratadas por el 100%, y por lo cual propusimos que, por un problema de simplicidad, que la dosis de 1,5 ppm aplicada durante 10 minutos permitía obtener hasta un 61.5% de eficiencia de plantas saneadas de ozono, de plantas saneadas de ñame, perdón, que podían ser iniciadas y aplicadas al cultivo de tejido para obtención de manera de plantación. Con todas estas plantas después de seguir todo su proceso de biotecnología, fueron llevadas a un banco donantes, o sea, esta es una instalación que está protegida con malla antiáfido para evitar la reinfección, la infección en esta etapa de campo, y entonces, a partir de esto, en un tiempo aproximadamente 4 o 5 meses, se pueden obtener mini tubérculos libres de potivirus, los cuales son un excelente material de plantación para esta especie, o sea, para el cultivar guinea de la especie Dioscorea canesis o de especie rotundata. Hay que señalar que entonces esto nos permite cerrar el ciclo de producción de semillas biotecnológicas, y que además esta es una práctica muy usada, por ejemplo, en Brasil para la producción de minitubérculos de papa libre de virus en condiciones similares, que después son llevados a campo como material élite o material sano, muy apetecido por los productores. En el caso de cultivar Belep, de la especie de Dioscorea, esta especie sí produce bulbilos aéreos, y esto nos permitió trazar otra estrategia. ¿Qué se hizo acá? Acá se consideran los bulbilos en dos momentos fenológicos distintos, o sea, mientras todavía la planta tiene el follaje verde, una etapa más joven, esto es alrededor entre los 7 y 8 meses de plantada de cultivo, y ya cuando el cultivo totalmente ha fenecido, o sea, después de los 10 meses. Acá estos bulbilos fueron llevados a bolsas similares a las que se emplean en los viveros de fruta bomba, y las plántulas obtenidas fueron diagnosticadas con el ACP ELISA descrito anteriormente. Acá, ¿qué se pudo obtener entonces? Cuando cuando los bulbilos son cosechados en la etapa más temprana, el porciento de plantas sanas supera el 50%. Esto incluso sin tener en cuenta que la planta puede estar positiva o no, y que puede tener síntomas en algunas regiones. Hay que recordar que el ñame produce una guía muy larga, y entonces, a pesar de que uno observe síntomas y pueda diagnosticar la presencia de potivirus en una región de la planta, es posible que en otras no. Además, estos fenómenos similares han sido observados en otros cultivos tropicales de guías largas, por ejemplo, como el boniato, en algo que se conoce como reversión viral. Por otra parte, la forma en que se cultiva el ñame en Cuba, cuando 4 plantas se agrupan en una sola y se emplea una especie de caseta con tutores, acá es posible que algunas guías protejan a otras de estar infectadas, y por tanto es posible obtener condiciones de plantación con el empleo de bulbillos, de la cosecha de bulbillos en etapa temprana, hasta aproximadamente un 50% de semillas libres de potivirus. El caso de la experiencia cubana, aunque no es un parámetro que sea completamente estable en el tiempo, la media siempre sugiere que cada planta puede producir alrededor de 20 tubérculos aéreos por cosecha, y por tanto se podría hablar así de obtener hasta 10 semillas libres de potivirus en este cultivar. Disponiendo ya de manera de plantación libre de potivirus de ambos cultivares, nos dedicamos a tratar de actuar sobre la transmisión de la enfermedad en condiciones de campos. Para esto plantamos una barrera de cultivar de plátano burro senza a un triple sulfo falso trebolillo, como indica el esquema, en un rectángulo de media hectárea, y dejando una entrada, aunque se empleó después una trampa posterior a la entrada con el mismo sistema de plantación. Esto se realizó 6-7 meses antes de la época de plantación de ñame, para que en el momento de la plantación ya las plantas de plátano habían alcanzado un porte típico de la variedad. Y se tomó entonces manera de plantación libre de potivirus dentro y fuera de la barrera, y semilla como control, el método de semilla tradicional empleado por los campesinos en condiciones de campo. Hay que señalar que tanto fuera como dentro de la barrera se emplearon trampas morique para el monitoreo de las especies de insectos presentes. El efecto de las barreras sobre la reinfección se probó en 2 campañas consecutivas, la 2016-2017 y 2017-2018. En ambos casos se pudo comprobar que el número de plantas reinfectadas en condiciones de campo, cuando no se empleaba la protección de la barrera,
resultó de 241, mientras que dentro de la barrera, o sea, las plantas sanas sembradas dentro de la barrera, solamente 50 plantas fueron detectadas positivas a la cepelisa. Sin embargo, la evaluación de la incidencia de los insectos, tanto fuera como dentro de la barrera, permitió reconocer 3 especies, Afijosipe, Myxosphaericides y Toxozoa reticida, sin la diferencia estadística en el número de insectos colectados fuera y dentro. Esto nos hace pensar en que lo que está sucediendo es un efecto sumidero en la barrera. O sea, esto es que los insectos que pueden llegar procedentes de plantas positivas o plantas que contengan a cualquiera de los potivirus, limpian su estilete en la barrera y cuando ya entran al campo, a las áreas de producción, vienen libres de potivirus. También se pudo determinar una diferencia en cuanto a la producción por planta, medida en kilogramos de los tubérculos, cuando las plantas eran procedentes de material de plantación sano en condiciones de producción de barrera, siempre los resultados fueron superiores estadísticamente a cuando se empleó el material institucional. O sea, además de proteger la reinfección, los tubérculos que se obtienen cuando se parte de plantas sanas y se emplea la protección de la barrera son superiores al método tradicional de producción. La complementación de todas las medidas estudiadas hasta el momento nos permiten proponer metodologías para el manejo de las enfermedades asociadas a potivirus en ambas especies. En el caso de cultivar guinea, recuerden que hay que auxiliarnos en las técnicas biológicas a partir de la aplicación de ozono disuelto en agua, material de iniciación y posteriormente a toda la etapa de cultivo de tejido, la obtención de metubérculos en condiciones controladas, protegidas con mallas antiáfidos, los bancos donantes, estos metubérculos llevados a campo dentro de las barreras diseñadas y plantadas de plátano burro, nos permiten obtener menor incidencia en la enfermedad y menor rendimiento por planta. En el caso de cultivar Belep, la posibilidad de trabajar con los tubérculos aéreos o bulbilos cosechados en etapas tempranas de cultivo y la aplicación de estas especies de viveros en los cuales se pueden obtener plantas libres de potivirus que después son llevadas a las mismas condiciones de producción de la barrera, ya nos permiten los mismos resultados que anterior, o sea, obtener menor incidencia de la enfermedad en condiciones de campo y mayor producción por planta expresada en kilogramos. Por tanto, como conclusión podemos plantear que las especies ñam mosaic virus y ñam mosaic virus están presentes incluso en funciones mixtas en las condiciones del banco de genoplasma lignivil. Los cultivares Belep y Guinea son tolerantes a las enfermedades asociadas a estos potivirus en la colección de genoplasma lignivil. Se determina la secuencia de genoma completo del aislado cubano en ñam mosaic virus y parcial del ñam mosaic virus, el cual presenta mayor diversidad. La inmersión de segmentos nodales de cultivar guinea en agua ozonizada permite tanto la eliminación de la contaminación microbiana como el saneamiento de los potivirus durante la etapa de establecimiento in vitro. La cosecha de los virus aéreos con follaje verde posibilita la obtención de material de plantación libre de potivirus en cultivar Belep. La plantación de material libre de potivirus y el empleo de las plantas barreras de musa cultivar burocense permiten la reducción de las pérdidas de los rendimientos agrícolas causadas por estas enfermedades en ambos cultivares.